Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí donde tuvimos la lectura. El Salmo número 1. El mensaje se llama ¿cuál es tu delicia? Puede ser varios nombres. O ¿cuál es tu gozo? ¿En qué se regocija más tu alma? Siempre hay algo por lo cual nos inclinamos. ¿Cuál es tu delicia? Voy a dar lectura al Salmo número 1 y ustedes me siguen con su vista. Dice la bendita palabra de nuestro Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí en esta porción vemos el destino de los buenos y el destino de los malos, o un contraste entre el justo y los pecadores. El hombre se goza en tantas cosas. El hombre se goza en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y también en la vanagloria de la vida. Y esto no cambia. ¿Se acuerdan desde dónde empezó? Desde Adán, en la tentación. Y al diablo le ha dado muy buen resultado eso. Y hasta la fecha, pues el diablo sigue usando los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El hombre hace planes en los cuales se deleita, se regocija. Ahora en estos tiempos, pues ha aumentado más la euforia hacia el fútbol. Gracias a Dios que a mí nunca me gustó el fútbol. Me gustaba jugar allí en el río Santa Catarina. Cuando estaba niño, jugábamos, no salíamos ahí del río. Pero el que yo me emocionara con algún equipo, no, hasta la fecha. Cualquier equipo que juegue, pues el que gane, pues está bien, no hay problema. ¿Hay aquí sí quien les gusta el fútbol? Sí, ¿verdad? ¿Qué sienten cuando su equipo gane? ¿Verdad? Alegría. ¿Qué hacen? Gritería. Entonces, para algunos el fútbol lo es todo. Muchos incluso en el fútbol se transforman. Un día vi en un parabrisas una calcomanía que decía: si en el cielo van a jugar, pues moriría para ir a verlos. Y este pensamiento es de alguien que piensa que al morir todos vamos a ir al cielo. Pero yo me pregunto qué pensará un cristiano.
un creyente, un hijo de Dios con respecto a su equipo preferido. Él ya sabe que al morir no todos vamos al cielo. Solamente los que escuchamos el mensaje de salvación, reconocimos que estábamos mal delante de Dios, aceptamos a Cristo en nuestro corazón y el Señor empezó a moldear nuestras vidas de adentro para afuera, así como el alfarero va quitando lo que a él no le agrada. Entonces solamente estos hijos de Dios son los que vamos a tener un lugar especial con Cristo. Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. No creo que vaya a decir un hijo de Dios, por muy aficionado al fútbol, que dijera: si en el infierno van a jugar, hasta ahí voy a verlos. Es ficción, ¿verdad? Porque el que está en el cielo no puede salir de allí, así como el que está en el infierno no se puede. Abraham le dijo a aquel rico que hay una gran cima puesta, de tal manera que no se puede pasar de un lado para otro. Pero ¿en quién se debe de gozar el Hijo de Dios? El apóstol Pablo nos dio un buen ejemplo, ya después de que él también tuvo ese encuentro personal con Cristo, que lo cambió, dio un giro total. Después de perseguir a la iglesia, Dios transformó a Pablo y Pablo empezó a predicar que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el Salvador, el Hijo de Dios, y que solamente en Él estaba la salvación y la vida eterna. Había cierto recelo. ¿Por qué? Pues porque Pablo perseguía antes a la iglesia. Entonces el apóstol Pablo tuvo que esforzarse bastante con su comportamiento, con su testimonio, para que los hermanos vieran en él que verdaderamente Cristo estaba en su corazón. Porque hay veces que hay ciertas dudas. Cuando alguien, según dice que es hijo de Dios, que aceptó a Cristo, pero vemos que su vida prácticamente no ha cambiado. Cada uno tenemos nuestra historia. Cada uno tenemos nuestra historia, como estaba platicando hace rato nuestro hermano Francisco. Yo hasta la edad de 35 años, yo creo que ya lo he platicado, fue cuando nos hablaron del Señor. Antes nunca había agarrado yo una Biblia. Y gracias a Dios que mi esposa y yo y mis hijas estaban pequeñas, aceptamos a Cristo. Ya mis hijas después, cuando estaban grandes, pues reafirmaron su fe. Entonces el apóstol Pablo nos da ese gran ejemplo, ya después de que tuvo ese encuentro. Él dice allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 2: me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, no me interesa nada más, solamente Cristo y el crucificado. Y es lo que de aquí para adelante es lo que me va a importar. Hay veces que vemos calcomanías, mensajitos así, que a veces nos pegan, ¿verdad?, en ciertos lugares. Uno dice: no me hables de chismes, háblame de Jesucristo. Porque hay veces que se busca divulgar algunas cosas y hasta se dice a veces que traigo una buena nueva. Entonces cuando se acerque alguien a nosotros así, háblame de Cristo. Si me vas a hablar de chismes,
no me interesa. A mí solamente me interesa saber, conocer, agradar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué vino el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra? Porque vamos a ver allí en Génesis. Génesis capítulo número 6. Conocemos la historia, ¿verdad? Sodoma y Gomorra. Allí en Génesis 18. 20, si lo encuentra, ¿les puede dar lectura, por favor? Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado a los extremos, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Así es, Sodoma y Gomorra, pues era mucha la maldad allí. Y incluso hay una profecía que dijo el Señor: cuando el mundo esté como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, ya está próxima el regreso. Y podemos ver el mundo cómo está. O sea que ya está próximo. Y aún así, a veces muchas personas, incluso creyentes, no creemos algunos. Yo sí creo, pero algunos no creen que Cristo va a venir. Por eso es que viven su vida en sus deleites. Allí en Génesis, capítulo número 6, versículos 5 y 7, 5 al 7, dice la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. A causa de tanta maldad que se multiplicó entre los hombres, dijo Dios: me arrepiento de haber hecho al hombre. Pero hubo un hombre que dice ahí en el versículo 8: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y solamente él y su familia se salvaron de ese diluvio que Dios mató a toda la humanidad. Estos hombres se deleitaban, su deleite era solamente el mal, gozaban. Yo creo que planeaban todo y vamos a hacer esto. Ese era su deleite. Hay muchas personas que así se deleitan. Su delicia es a veces provocar discordia, provocar enemistad, que a veces le dicen a uno esto, lo otro, y fíjate que buscando la enemistad. Y en eso se deleita la persona, goza, viendo que las personas se pelean entre sí. A veces es difícil hasta creer que entre el mismo núcleo familiar es triste.
Entonces estos hombres no se deleitaban en Jehová. Como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Lo mejor, el mejor deleite que podemos tener es deleitarnos en la palabra de Dios, porque hay bendición. Aquí en el Salmo 1 dice que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Dice la palabra de Dios que la palabra es más dulce que la miel. A veces cuando comemos algo sabroso y se nos queda hasta en los deditos, ¿qué hacemos? ¿Por qué? Porque está delicioso. Cuando en aquellos años a mi mamá le gustaba mucho el pollo, yo le preguntaba a mamá, ¿le gusta el pollo? No, no me gusta, me fascina. Decía así con su boquita bonita, dice, me fascina. Y a veces le querían quitar el cuerito. No, es lo más sabroso, pero es lo más dañino. Pero a ella le gustaba. Su deleite era comer el pollo con peña. A mí en aquellos años me gustaba mucho, ya ven que a veces cuando hace uno caldito y luego trae gorditos, ¿qué son? Es grasa. Pues a mí me gustaba mucho la grasa. Y como mi mamá sabía que me gustaba, pues me guardaba toda la grasita, y pues es daño para el cuerpo, se tapan las arterias. Entonces, cuidado con las delicias o los deleites, pues que no son de provecho. Y sobre todo, principalmente, que a veces esos deleites podemos pecar contra Dios y no le agradan a Dios. El Padre se deleita en los que se regocijan en Él, en los que se gozan en Él. Aquí en el libro en la carta, el Evangelio, más bien, no el libro, no es carta, el Evangelio según San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo número 10. Versículo 21. Si alguien lo tiene, le puede dar lectura. Lucas 10, versículo 21. Amén. Aquí vemos a Jesucristo, bueno, pues gozándose en el Señor. Dice que se regocijó en el Espíritu. Y le dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El Padre también se complacía con el Hijo. Vemos allí en el capítulo número 3 de este mismo Evangelio, es un
una porción muy conocida de cuando nuestro Señor Jesucristo fue a Juan para bautizarse. Dice el versículo 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, ¿qué decía? Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Señor se complace, se deleita con los que nos gozamos y nos regocijamos en Él. Es como cuando a veces nuestros hijos, cuando vemos a nuestros hijos que dentro de lo que cabe hay buena armonía en ellos, siempre buscan el consejo de papá y es un consejo bueno, porque los padres siempre queremos lo mejor para los hijos. No van a pedir consejo allá al vecino o a algunas personas que están por allí. No, busca a su padre y nos da gusto. A veces hasta hacemos lo imposible a nuestras posibilidades por ayudar a nuestros hijos, por darles hasta donde nos es posible. Entonces le dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así como Dios se agradó de Noé, Noé halló gracia ante los ojos de Dios y fue librado. Tenemos otro varón también que se deleitaba en el Señor y yo creo que hasta nos lo sabemos de memoria. Job 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él lo que hacía en todo buscaba agradar a Dios, y para que el mismo Dios diera testimonio de él, Dios estaba muy complacido con Job, a tal grado que ante Satanás Dios le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Recto, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué bonito que Dios pudiera tenernos en ese consejo. Vamos a esforzarnos diariamente, vamos a deleitarnos en el Señor, vamos a buscar la manera de agradar a nuestro Dios. Hay bendición cuando nos deleitamos en Dios. A veces con qué facilidad le decimos a Dios, no, Dios, me voy a ocupar en esto, y hacemos a un lado a Dios. Un salmo dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nos reunimos para alabar a Dios, estos cantos hermosos, estas alabanzas, todo lo que glorifica a nuestro Dios se goza en nuestro corazón, y sobre todo para recibir el alimento que necesitamos, que es su palabra, para estar fortalecidos, porque las pruebas, las luchas, las aflicciones que tenemos a diario, solamente con la fortaleza de Dios podemos lograr salir triunfantes. Entonces tenemos que fortalecernos en el Señor. Dice allí en el Salmo 37:4, también lo conocemos muy bien, dice, deleítate a sí mismo, Jehová,
Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A veces solamente queremos que Dios nos conceda las peticiones, pero no nos deleitamos en Él. Vamos a buscar allí Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, y si lo encuentra, le puede dar lectura, por favor. Amén. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Se acuerdan de José el soñador? Cómo la mujer de Potifar lo acechaba, a tal grado que tuvo que huir José. Dijo, ¿cómo voy a cometer este tan grande pecado contra Dios? Era un joven soltero, dicen que era bien parecido, un joven, pero él rechazó todo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, puso una venda. Dijo, ¿cómo voy a cometer este tan grande pecado contra Dios? Él se deleitaba también en Dios. Entonces, dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Se acuerdan de Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No nada más estas cosas, no. Dice, todo te saldrá bien. El Señor nos compara con ese árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. El varón que se deleita en Jehová, todo lo que hace prosperar. Hermano, ¿cuál es tu delicia? ¿Qué es lo que más te gusta? Hace poco, ¿verdad?, que una senderista murió en la sierra. A ella le gustaba mucho, se deleitaba andar por la sierra. No era una inexperta. Y a lo mejor en sus pensamientos pensó, me gustaría morir en la sierra. ¿Por qué? Porque amaba la sierra. Hubo otro artista muy famoso que dijo, me gustaría morir volando. Era piloto aviador y se le concedió porque le gustaba mucho, se deleitaba en eso. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que deleitarnos en el Señor, gozarnos en Él. No nada más aquí cuando nos reunimos, sino en nuestro hogar, en nuestra casa. Poner cantos, alabanzas, de tal manera que nuestro hogar se escuche siempre la alabanza a nuestro Dios. Dice
Vamos a buscar el Salmo 149. Salmo 149 y aquí concluimos. Salmo 149, versículo número 5. Lo leemos todos juntos. Salmo 149, versículo 5. ¿Lo tenemos? Dice: regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Regocíjense los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros que hemos recibido a Cristo. El Señor nos apartó para su gloria. Eso es ser santo, apartado por Dios. Por eso dice: regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Qué bonito, ¿verdad? Es escuchar entre el día alabanzas, cantar, y aún todavía al acostarnos alabar a nuestro Dios. Si nos gozamos en el Señor, el Señor se goza, se alegra de nosotros, sus hijos. Siempre es un gozo el ver a los hijos ser obedientes a los padres. A diferencia de los hijos desobedientes, pues son dolores de cabeza para los padres. Entonces, no le demos dolores de cabeza a nuestro Dios, porque todo tiene un límite, ¿verdad? Dios puede usar la disciplina, porque el que verdaderamente ama a su hijo, lo va a disciplinar. Ahorita tristemente podemos ver por todos lados cómo se ha desatado la violencia, tanto en personas grandes, que ahora lo estamos viendo hasta en las escuelas. Lo que sucedió aquí en una escuela con no sé si eran dos niños que llevaban unas armas blancas y eran de tercer grado, 8, 9 años, no sé. Elías tiene 9, dice, y está en cuarto. Estos niños estaban en tercero. Que el Señor nos cuide a nuestros hijos y sigamos orando, pues para que Dios obre en los corazones de las personas, de los niños. Y bueno, pues como ya se acerca el tiempo de la venida del Señor, porque dice que cuando la maldad esté en aumento y lo estamos viendo, entonces estemos preparados, porque el Señor viene. Vamos a orar. Maravilloso Dios, Dios bendito, Dios de todo poder, gracias te damos, Señor, porque podemos estar reunidos para alabarte, glorificarte y meditar en tu palabra, Señor. Hay bendición, Señor, cuando hay obediencia a ti, cuando nos gozamos en ti, Señor. A la vez tú también te gozas y regocijas en tus hijos cuando somos obedientes a ti y hacemos las cosas que te agradan, Señor. Incluso nos dices que podemos pedir lo que quieramos y tú lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque hacemos lo que te agrada. Bendice, Señor, a cada hermano, hermana, joven, niño, Señor, que pudimos estar hoy en este día. A algunos hermanos no pudieron estar, Señor, que tu bendición llegue hasta ellos. Y por los hermanos que andan allá en Ciudad Mante, Señor, que se sigan también allá regocijándose, gozándose, Señor, con las actividades, y que regresen ricamente bendecidos, Señor, y los cuides de todo mal y peligro en el tiempo de regreso. Todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.